Estamos frente a los nuevos modelos de educación. A medida que los seres humanos vamos abriendo conciencia de ciertos aspectos, modificando la visión que tenemos de la infancia, la adolescencia y demás, y pudiéndonos ver como seres en constante evolución, los modelos educativos van mejorando, van cambiando, van abriéndose nuevas puertas. Hoy tenemos una invitada muy especial, astróloga, traductora de distintos idiomas y por supuesto traductora del lenguaje de los cielos, del lenguaje de los símbolos, como es la astrología. Nuestra querida Sofía Pascual, una invitada muy especial que nos viene a hablar de temas de educación, de astrología, de todo lo que está también por venir, porque pues tenemos un Plutón ya ingresando a Acuario, un Urano que en menos de 2 años ya va a estar en Géminis, y todo eso está marcando unos ritmos de, pues casi que podríamos decir, de saltos cuánticos hacia una Mm, nueva visión del ser humano. Querida Sofía, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un placer estar aquí contigo, compartir una charla con tu comunidad y bueno, vamos a ver qué pasa con Urano. Ah, Que ah, hable ah, Urano, que hable Urano. A ver si sale la espontaneidad uraniana. Bueno, pues Sofía, previo al micrófono estábamos hablando de algo que me pareció muy interesante y es como la gestación del ser humano, lo que sucede en el vientre materno y cómo nace ese ser humano, es algo que marca una Ujú, pauta que en astrología pues lo vemos con el ascendente o la casa 12. Y ujú, no sé, ¿quisieras ampliarme un poco más estos temas? ujú. Sí, claro. Em, Hay esa imagen de Caruti, que es la luna, que es el útero, la pelvis que sostiene el útero, que es Saturno, y dentro está un ser, que va a ser el Sol, que se está gestando. Entonces, esta imagen tan poética, ¿sí? Me parece que es una semilla que tiene que ver con el arquetipo de la unidad. Entonces, cuando la mamá está embarazada, eso es lo que está sucediendo en su útero. Es el arquetipo de unidad que se está creando. Y es una información que el ser que se está gestando, pues se está alimentando de esta información. Por eso es tan importante cuando se ve la carta en la casa 12, pues, y luego cuando vas a terapia, digamos, sí, muchas veces, o sea, lo primero que te preguntan normalmente es cómo fue la gestación, o al menos en un cierto tipo de terapia, cómo fue la gestación de tu mamá, qué pasó durante el embarazo, cómo lo vivió, pasó algo extraordinario, hubo temas de trabajo o de dinero o de familia, muchas cosas. ¿Por qué? Porque dentro de esta semilla ya se está descargando, por decirlo así, información. Entonces, no solamente está esa parte de gestación, sino luego está lo que es el arquetipo del nacimiento o de la iniciación, ¿vale? Donde el bebé nace y vuelve a estar fuera esta misma imagen de Luna, Saturno y Sol. Sigue necesitando el Sol, se sigue gestando este ser que ha salido a la luz, se sigue formando y necesita de la Luna y necesita de Saturno, ¿sí? Que sigue estando ahí presente. ¿Qué pasa? A mí siempre me venía una imagen con este tema que es cuando das a luz, para mí es como si se abriera una especie de dique donde hay una avalancha de la memoria de la luna, toda esa agua que viene como un río de la memoria lunar, de la memoria materna, porque mm, esto va, digamos, en los dos sentidos. Nace un bebé, pero de golpe se está moviendo todo el sistema. Y la luna
que es subjetiva también, porque la memoria es subjetiva, ¿sí? Se abre y entonces ahí empieza una, empieza la aventura, diría, de la crianza, de la maternidad y de la maternidad, porque es una aventura, pero empieza a sonar para mí una partitura, no solamente esa partitura celeste que es la carta natal del bebé, como dice Beatriz Leverato, ¿no? que habla de la partitura celeste del bebé, pero es que empieza a sonar la partitura del sistema familiar, porque hay dos momentos, esos dos momentos que son el nacimiento de un bebé y el fallecimiento de un ser querido en una familia, es un momento donde mueve todo el sistema. Hay un movimiento muy fuerte que queda grabado, ¿sí? Queda grabado en la memoria. Entonces, no es casualidad, por ejemplo, con el tema del nacimiento y ese primer arquetipo de iniciación, que, por ejemplo, en terapias como la terapia Rebirthing, que es de los años 60 o 70, pues a través de la respiración, que justamente es lo que marca el nacimiento, es la primera respiración, ¿sí? Digamos que marca de una manera inconsciente cómo van a ser tus inicios, cómo va a ser tu salida al mundo. Esa es la primera salida, pero luego va a haber muchas más salidas al mundo, muchas más maneras de iniciar cosas y están grabadas en ese lugar, en ese primer rito de nacimiento, que es ese rito de iniciación, está marcado en el ascendente. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando el ascendente está en un signo de aire o en un signo de tierra o de fuego o de agua, está marcando un momento crucial que va a iniciar el resto de tu mandala, el resto del mandala astrológico, el resto de tu carta. Y eso es algo que es inconsciente. No, claro, no nos acordamos, pero está ahí, es invisible, es una memoria invisible, pero está ahí y ha impregnado ese ser que se ha ido gestando y que ha salido al mundo. Mm. Y que algo muy interesante con esto que estás mencionando es que de alguna manera cuando se replica ese arquetipo, es decir, cuando eres papá, por ejemplo, o mamá, y vuelves a vivir el proceso de nacimiento, pero ya no desde tu nacimiento, sino desde el nacimiento de tus hijos, se abren las Ajá. puertas de todo ello, ¿no? Es como si se reconectara Sí. y el hecho de ser papá o mamá, y sobre todo mamá, es como si pudiera coger todos estos complejos de los que no tenía ni siquiera conciencia porque estaban por allá guardados en una memoria, incluso ni siquiera en una memoria Ujú. mental, sino corporal, y que de Exacto. repente con el propio nacimiento de un hijo vienen todas esas aguas a inundarnos. Y es que Exacto. eso lo vemos, sobre todo nosotros que tenemos de pronto mucho en acuario, ¿no? Vamos a un supermercado y vemos a un niño tirado en el piso haciendo una pataleta porque no le dieron un dulce y uno dice, uy, qué horror, esos papás de ahora, cómo les falta una normativa, cómo les falta poner una visión clara, ¿sí? Claro, uno está al otro lado y critica hasta más no poder, ¿no? Cuando ya tiene uno el bebé, cuando está haciéndole la pataleta a uno, y uno dice, oh, por Dios, No ¿qué se lo es puede esto? creer, no se lo puede creer. Dice, ¿cómo es posible esto? Sí, sí, pero la idea que se tenía de la maternidad y de la paternidad muy ordenada, ¿no? Era todo, pues, nada, perfecta, ¿no? Además, en Acuario ya ni te cuento las películas perfectas que tiene en la cabeza de este tema, ¿no? Pero claro, luego la realidad del mamífero que nace es que no tiene nada que ver. Y entonces, claro, es esa visión ah, que me parece interesante con la astrología que te ayuda a entender que realmente eso es una manera de vivir, hay una manera de vivir
las cosas desde un elemento y hay otra manera desde otro elemento. Entonces, claro, los hijos en realidad son espejos gigantes. O sea, la paternidad y la maternidad para mí es como un despertador gigante de toda esa memoria que viene de golpe, con hormonas, con horas, pocas horas de dormir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente es como ese espejo gigante que de golpe se te pone delante y te das cuenta eh, que las cosas no son como tú las pensabas o necesariamente como las sentías. Las típicas frases, ostras, ahora entiendo a mi madre. Cosas así que vienen a veces de, uff, claro, yo no lo entendía esto, ¿no? Ya sé que suena, pero es que realmente es así, ¿no? Porque es que ya la vivencia hace que la percepción cambie por completo, la percepción de los hechos, Exacto. y no solamente de los hechos, sino de la toma de decisiones que uno seguramente no entendió en su momento, cuando estaba uno en el plan de Ujú, hijo, de cómo, por qué tomaban estas decisiones los padres, o por qué restringían ciertas cosas, o por qué regañaban cuando deberían era abrazar. Y solamente cuando ujú, uno está en el otro lado de la moneda es que uno dice, claro, lo ujú, veo y lo entiendo, lo siento, y hasta ujú, puede llegar a un punto de sentir una vergüenza de haber juzgado tanto a los padres de esa forma tan dura y ujú, radical, ¿no? Eh, es, ujú, eh, y esto también quisiera mostrarlo que no solamente es un rito de iniciación para los que somos papás, que sin duda es algo que nos cambia la vida, sino para las personas en general. Por ejemplo, una persona que ujú, sale de su hogar y empieza un nuevo hogar, con pareja o sin pareja, pero sobre todo con pareja, ujú, ahí también ujú, se desbordan las aguas. Es decir, es que claro. el arquetipo del ascendente está mostrando cómo inicio y cómo arranco algo Ujú, trascendental e importante. Como tener un hijo es algo ujú, trascendental, como tú bien lo marcabas, el fallecimiento de un ser querido o el nacimiento es algo que modifica el sistema. De la misma forma, a ujú, nivel individual, cada vez que nosotros iniciamos algo trascendental, un matrimonio o una nueva vida o la vida en otro territorio, eh, o, o- ujú, o volvernos profesionales en algo que hemos estudiado por muchos años, es dar a luz también a nuestro profesional que llevamos dentro, ¿sí? De alguna ujú. manera, cada vez que tenemos un nacimiento se invoca la energía del ascendente. Exacto. Sí, y invocar esa energía es como abrir las compuertas de una gran represa en donde nos vemos Ujú, enfrentados a la realidad y donde necesitamos ujú, ser suficientemente humildes con la ujú, crítica que dábamos a las otras personas que trataban de hacer un proyecto o que generaban una situación y que nosotros felizmente solo criticábamos y que cuando pasamos al otro lado decimos, oh, ya entiendo este proceso, ya entiendo lo que hay que hacer, ujú, ya entiendo el desarrollo y la perseverancia que se necesita para esto, que antes simplemente en el ujú, mundo de las ideas ni lo veía, ¿no? Y en ese sentido, ujú. por eso uno de los temas que tú manejas muy bonito con respecto a los modelos de educación, miraba tu página en Instagram, tienes una frase preciosa allí que dice, la astrología es un regalo para la crianza. Y crianza no solamente cuando somos papás, ¿sí? O sea, cuando somos papás, sí, sin duda nos ponen un espejo gigantesco. Y entonces ahí tenemos Sí, que sí, aprender a hacer esperando. crianza, ¿sí? Pero de todas formas nosotros nos tenemos que entender los modelos de crianza también si no somos papás porque nosotros nos criamos también. Es decir, tenemos que gestarnos, gestar nuestra profesión, gestar nuestra forma de ser, gestar nuestro arte Ujú, social de interconexión, nuestro lenguaje, nuestras comunicaciones. Bueno, en todo sentido, necesitamos aprender pautas de crianza. La astrología termina siendo un lenguaje precioso porque me permite conocer cuáles son como eh, los estados básicos para manejarlo, cuáles son las herramientas con las que cuento. ¿Sí? Eh, exacto. y también, pues la psicología. Tú mencionabas precisamente el método Pickler, ¿sí? Sí, Eh, sí, ¿Quisieras hablarnos un poco más de este método? sí. Mira, ella se llama Emmy Pickler y ella era médica, era también pedagoga. Entonces ella, que bueno, nació en 1902, o sea, te hablo de hace tiempo, pero tenía ideas muy progresistas para la época.
Entonces, ella lo que, bueno, en el contexto hospitalario y luego tuvo su centro digamos, de maternidad, ella lo veía, eh, observaba qué pasaba con los niños, con los bebés, cuáles eran sus necesidades, y ella veía que o sea, lo primero que necesitaba obviamente el bebé era la atención, ¿cómo se dice? Que se cubriera la parte esta de supervivencia, pero afectiva, ¿sí? Psicológica y física. Y ella hablaba del apego seguro, hablaba del apego seguro y de la confianza básica. Entonces, para ella, esos primeros años, la función del cuidador, de la mamá, del papá, etcétera, la función del cuidador era garantizar este apego seguro y esta confianza básica. Entonces, cuando se iba, y de hecho fue muy, muy metodológica, justamente porque detallaba absolutamente todo lo que observaba en el día a día. Vamos, que me puedo imaginar lo que es hacer esto durante años en el acompañamiento de bebés con sus familias, sí, en el día a día, en el día a día. Y entonces ella, en ese apego y confianza, luego también había una cosa que veía que era fundamental, que era el desarrollo de la psicomotricidad. Pensaba, lo que observaba era que era muy importante que el niño tuviera un entorno muy bien preparado para poder ser lo más libre posible en su movimiento y que ese movimiento, esa libertad de movimiento favorecía mucho el desarrollo de la psicomotricidad, pero también favorecía mucho el desarrollo del pensamiento, de la comunicación, ¿sí? Y de la expresión. Entonces, con su marido, cuando tuvieron su primera hija o su hija, pusieron en práctica de alguna manera esto y sobre todo para ellos lo que querían era no acelerar el desarrollo del niño de alguna manera y sobre todo, pues eso que te acabo de contar. Y que esto favorecía que el niño realmente desde su propia iniciativa, desde su propia curiosidad, desde su propio sí, curiosidad de querer pues explorar, jugar, ¿no? Muy Mercurio, ¿eh? Quiero probar esto, quiero probar lo otro, quiero moverme, quiero levantarme, ahora esto, ahora lo otro, y desde su Marte de querer ver, salir un poco de mamá, ir a ver otro territorio que no sea solo el territorio de mamá y de papá, pues teniendo esta libertad y todo preparado, podía expresarlo y que eso ayudaba muchísimo luego pues al desarrollo del niño. Entonces, toda esta observación que luego ella pues lo fue recogiendo digamos en sus cuadernos y creó un método. Eh, Incluso el gobierno húngaro le pidió ocuparse de varias maternidades y de tener un método para formar al personal que trabajaba en la maternidad. Es decir, que ella realmente eh, pues aportó muchísimo en ese aspecto y muchas pedagogías un poco más libres, digamos, que ahora están cada vez más en auge, hay una exploración en ese sentido importante, muchos se basan en el método Pickler. O sea que ella, imagínate lo progresista que era, que todavía hoy pues muchas escuelas se basan en esa parte del movimiento en el método Pickler. Claro, y es que fíjate que según lo que estoy entendiendo, lo fácil es encerrar en una serie de normas y de nos y de leyes Ujú, la educación. ujú, Pero cuando la ley no está integrada, sino simplemente es algo que está en papel y que sigo porque toca, porque
¿sí? Pues Ujú, es una ley que pierde sentido. Es algo así como cuando, que lo que nos han enseñado por muchos años, ¿no? Aprenda es a resolver exámenes para pasar por una nota, porque está ujú, todo en un marco de una legalización de las cosas, ¿sí? Sin embargo, si más bien estamos hablando de una educación libre, en donde la norma no se impone, digamos, hay ujú. un terreno seguro Sí, donde se abren las posibilidades de exploración, de ujú, búsqueda, de conquista marciana, de búsqueda mercurial, de sí, cuestionamientos. Empiezo a ujú, integrar por la necesidad misma que voy teniendo en mis niveles de exploración. Ya la necesidad está adentro, no la ley afuera, sino si está adentro la exacto. necesidad, empiezo a buscar herramientas que me permitan generar aprendizaje significativo y no por negativa de leyes, de normas, ¿sí? Exacto. A mí me gusta, claro, poner en ese ejemplo, claro, ya en modo adulto, de, por ejemplo, una persona que quiere aprender contabilidad, ¿no? Desde nuestra perspectiva actual de educación, se le dice que tiene que empezar por primer semestre, en donde tiene que aprender unas matemáticas básicas, después unas cuentas T, el debe y el haber, y hacer todo un esquema, ir escalonando, ¿sí? Hasta llegar a Ujú, graduarse como contador, ¿sí? Pero si invertimos ujú, el proceso y dejamos total libertad, ¿a ti te gusta la contabilidad? Muy bien. Estos son los libros en ujú, donde puedes aprender ciertas cosas y este es el resultado. Hazme una declaración de renta para el Estado con estas situaciones que han sucedido durante este año. ¿Sí? Claro, en la exploración digo, pero ¿cómo se hace eso? Entonces miro ejemplos, busco personas que hayan hecho algo similar, miro de qué trata lo que tengo, tengo unas ventas, tengo unos gastos, busco en algunos ujú, libros técnicas que hay y realizo una declaración de renta desde la necesidad por unos tiempos que ujú, hay de por medio y llego y genero un aprendizaje significativo. Curiosamente, una persona que hace toda la exacto. carrera a veces no llega a saber hacer una declaración de renta porque nunca hizo la práctica, ¿sí? Es Ujú, decir, un poco en la educación con los nuevos sistemas se trata de tener una apertura de libertad, pero con la necesidad de por medio, la necesidad de ujú, exploración, para que las leyes no sean la forma rígida que sostiene el sistema desde afuera, sino la necesidad ujú. interna que sostiene desde adentro, ¿no? Ujú. Exacto. Y además, ¿qué pasa? Que cuando el niño se siente seguro en esa exploración, porque no es que no hayan normas, ni leyes, ni límites, por supuesto que los hay, pero la cosa se ha ampliado, ¿vale? No es como un corsé que aprieta, por decirlo así, sino que se ha soltado un poco. Y cuando el niño se siente seguro de sí mismo, ¿qué hace? Pues deja de buscar aprobación. Está en la búsqueda de cómo funciona esto. Entonces ahí es como si Saturno, me parece muy interesante que Saturno justamente esté en Piscis ahora. eh, yo me lo imagino como una especie de agotamiento de Saturno. Hay una forma de Saturno que ya se puede soltar. A mí me viene mucho esta imagen. Hay una forma que realmente se puede soltar, que no hace falta apretar tanto. Claro, viéndolo en los niños, ¿no? Viéndolo pues con mi hija, en las consultas, ¿no? Las mamás que vienen, bueno, pues que hablan de estos temas y realmente esa parte de libertad, límites, ese juego de libertad y de límites es un tema importantísimo en la crianza y yo creo que en estos últimos años ha habido una apertura en este sentido porque ha habido una observación y una experiencia eh, que está diciendo, bueno, aquí se agota una manera de Saturno, por decirlo así, y se puede ampliar más. Es como una montaña, se puede escalar una montaña, sí, sí, bien, Saturno ya sabemos que hay que escalarla, pero hay más de una ladera, se puede escalar de diferentes maneras. No es todo empinado para arriba todo el tiempo, o sea que sí, hay diferentes caras de Saturno también.
Entonces, en esa manera de educar es otra cara de Saturno, porque en esa gestación, en esta semilla de Luna, Sol, Saturno, sin la pelvis, Saturno, no se sostendría la Luna, ¿no? Entonces, funcionan juntos, pero claro, es cómo funciona y cómo acompaña para que la Luna se pueda expresar y cumplir su función, para que Marte pueda salir con ese fuego, pueda expresar ese fuego y no se tape ese Mercurio, movimiento todo el tiempo y toda esta curiosidad, que es verdad que a veces es, vamos, agotador para los padres que no tenemos esa energía, pero por eso estos fantásticos pedagogos crean espacios y ya nos dicen, mira, se puede hacer de otra manera, se pueden crear espacios que ayuden a que saquen esta energía y a que se exprese y estos ciclos, estos arquetipos que van despertando y que nosotros como padres y educadores vamos viendo en el día a día cómo se van desplegando y manifestando, lo podemos acompañar de una manera más abierta, sosteniendo pero cuidando de otra manera. Entonces, bueno, yo creo que la mirada también de la astrología ahí nos puede ayudar también porque podemos entender bien cómo funcionan los ciclos y yo veo que hay una correlación muy interesante con estas pedagogías más libres, digamos pues que te decía de Pickler o de Naomi Aldor, que ya hablaremos si te parece, donde hay una correspondencia porque se ve, es como salir un poco del control que decías de Saturno, salir un poquito de este control y dejar que salga de una iniciativa propia. Eh, esto. Sí, hay un tema con esto que estás mencionando de Saturno, viendo los ciclos. Hay una medición de ciclos en astrología, de grandes ciclos a nivel humano y a nivel social, que es cada vez que un planeta lento pasa por Aries. Cada vez que entra un planeta lento en Aries, ahorita extra micrófono lo hablábamos como en el 2011, entró Urano en Aries y generó toda la Sí, dinámica de educación abierta, de una educación más, ¿sí? sí. Pero es que estamos en este momento, ante, previo al inicio del ciclo de Saturno, ¿sí? Saturno tiene un ciclo de 28, 29 años, entrar un ciclo completo, y estamos en los últimos, lo que es 2024 y 25, últimos 2 años de Pisces, Saturno en Pisces, para entrar en el gran ciclo Saturno-Aries, generar un nuevo ciclo. Todo planeta que entra en aguas, llámese Cáncer, Escorpio o Piscis, tienen un proceso de introversión. El agua es algo de cómo lo siento, de algo muy subjetivo, de algo muy personal. ¿Sí? Saturno es regente de Capricornio, es decir, el opuesto a Cáncer, es decir, opuesto a agua, ¿sí? Está afuera. Pero al entrar Saturno en Pisces hay una fuerte necesidad de sentir la norma adentro, no afuera, no por la impuesta afuera, no por la... Entonces esto lo hablaba precisamente hace como una semana con un colega, Eduardo Carballo, que es un analista junguiano, y él ponía un ejemplo y decía el exoesqueleto y el introesqueleto, ¿sí? De cómo estamos acostumbrados como seres humanos a tener exoesqueletos, en donde es el Estado el que me pone unas leyes, eh, donde es la relación que me pone unos límites, los papás que me ponen unos límites, el colegio o la universidad. Entonces, estamos sostenidos por esqueletos afuera porque no tenemos la ley adentro, ¿sí? Y la madurez y el proceso de individuación trata de recoger precisamente la sustancia de Saturno, no dejarla afuera, sino de sentirla adentro, tengo un introesqueleto, yo me sostengo por mis leyes, mi moral, mi forma de hacer las cosas, mis derechos humanos, pero mis deberes humanos, porque soy consciente de ellos,
porque veo la ujú, necesidad y la importancia de tenerlos y no estoy buscando simplemente las leyes afuera. O sea, tener exoesqueletos es como no me están viendo, no me están vigilando, me salto esta norma, me salto esta ley, no la hago mía porque no es un introesqueleto, porque siento que eso no me claro, sostiene, ¿sí? Pero cuando hay claro, conciencia, y eso es lo que está buscando un poco Saturno, 3 años de Saturno en Pisces, es integrar la ujú, energía de Saturno de que es que esto no lo voy a hacer, o sea, yo no voy a pagar impuestos, por ejemplo, porque es que me toca y me lo está exigiendo un exoesqueleto, una entidad ujú, externa que me externa. obliga a pagar Ujú, ello. No, es que yo lo hago porque yo pertenezco a una sociedad y sé que parte de mi trabajo es una retribución que la misma sociedad estoy haciendo a la sociedad porque me está dando la sociedad trabajo. Y yo necesito restaurar. Entonces es un introesqueleto. ¿Sí? exacto. Es decir, desde todas estas perspectivas es para mencionar que en la medida en que eduquemos a nuestros hijos y que nos eduquemos a nosotros mismos, en que no es la ley externa, es que esto no lo hago para que me pongan una buena nota o para tener allá un título. Esto lo hago es para Ujú, mí y por mí, eso es un introesqueleto, para mi formación, para mi ujú, individualidad, para hacerme cargo de ujú. mí mismo. ¿Sí? Que ahí es donde está la diferencia entre una educación externa y una educación eh, de un aprendizaje significativo interno, ¿no? Ujú, exacto. Claro, esa es esa imagen de la autoridad interna, ¿no? ¿Qué es la autoridad interna? ¿No? Y claro, y eso es algo que sucede y que se va creando desde el inicio, desde esa semilla que está empezando, ¿no? Ya, bueno, ya desde la gestación, pero eso es algo que se va formando de poquito a poquito. Entonces, por eso a mí me parece tan interesante y tan importante ya desde la crianza y la educación mm, mm, poder resignificar esa manera de ser Saturno, ¿no? Porque Saturno son leyes y son normas, son límites y también son compromisos. Entonces, ¿a qué te comprometes? ¿Cómo ayudar a que el compromiso sea interno y sea mayor? Pero claro, esto choca mucho con nuestro propio programa, digamos, de Saturno, que es nuestra propia manera de poner límites. Entonces, claro, cuando te encuentras como padre o como educador con una energía, ¿no? Con mucho fuego, digamos, o muchísima agua, claro, se pone en automático tu manera de poner límites, que a lo mejor no es la manera más amable del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que has aprendido. Pero ese hijo, esa hija que está delante, que te está mostrando un espejo de ¿qué es ese Saturno? ¿Cómo se te han puesto a ti los límites? ¿Cómo es esa autonomía interna? ¿Cómo tú has evolucionado? Ver esos miedos también, porque todo esto también activa temas dolorosos en nosotros. Hay momentos que un poco que es como una que no sabes muy bien por dónde ir, porque ves algo delante tuyo, ostras, yo esto lo manejaría de esta manera porque hay una parte de la intuitiva, pero hay un programa detrás que está tirando de ti y que es, no, no, se ha aprendido de esta manera. Entonces, claro, es ver en ese espejo y un poco resignificar esta manera y que no sea en modo automático. Y yo creo que los niños cuando vienen, bueno, los niños en general, pero cuando vienen con un elemento muy como antagónico, entre comillas, en realidad es un aprendizaje impresionante para el sistema, para el papá, para la mamá, para poder resignificar, para poder integrar esa parte que seguramente en el sistema no ha podido expresar. Porque si en un sistema o en una familia se valora mucho el aire y la tierra, por ejemplo, y viene un niño o una niña con muchísima agua y fuego, bueno, a ver aquí va a haber un tema de espejos absolutamente gigante donde va a tocar sí o sí este niño
es un regalo que te va a decir, mira, vengo para enseñarte que esa parte, esa agua que has dejado por ahí, ese fuego que has tapado, que ya, vamos, ya no sabe ni por dónde salir, pues mira, yo vengo y te lo expreso. Por eso, a veces es muy explosivo, porque la, la conciencia que tenemos de estos elementos, la conciencia que tenemos de eso, está totalmente en sombra. No nos damos cuenta. Porque bueno, porque vamos haciendo, pero eso es lo que trae, eh, eso es lo que trae la maternidad y la paternidad. Realmente ese espejo gigante que para mí es una oportunidad y además es bellísimo en el sentido de que, bueno, en realidad te está hablando de ti, ¿no? Y es una manera de poder sanar temas, de poder eh, resignificarlos, de pulir, de mirarse con más cariño, con más amor, de ser más empáticos también hacia uno mismo y en la medida que eso lo podamos, ese espejo lo podamos digamos, ver hacia adentro, pues más empáticos vamos a poder ser hacia afuera. Entonces yo creo que eso es un punto eh, pues muy bonito también de la crianza, ¿no? Ujú. Y por eso me gustó tanto la frase que tienes ahí en tu Instagram de la astrología es un regalo para la crianza, porque el regalo más hermoso que nos da cuando empezamos a estudiar astrología es la humildad de ver que no somos el ombligo del mundo, que no hay una forma de pensar, sino por lo menos hay 12 y si hay 12 con otras 12 casas, por lo menos hay 24 y si hay planetas rocosos y transpersonales, o sea, hay infinitas posibilidades. Y esa humildad Ujú. de entender que cada ser humano es único y que no tenemos ningún derecho a juzgarlo desde nuestra perspectiva, porque por más de que querramos ser lo más objetivo posibles, estamos encarnados en un ser humano, en un individuo que Sí. tiene una postura y una visión de vida subjetiva frente a las cosas. Y puedo ser Ujú. de tipo fuego, soñador, visionario, o de tipo tierra, práctico y eficiente, y una no Ujú. invalida a la otra. Ambas son Claro, importantísimas como seres humanos, claro. ¿sí? Y en la Mm. crianza esto se ve mucho más porque por lo menos en las especies, en otras especies, los perros tienen perros, los gatos tienen gatos, las ovejas tienen ovejas. Pero entre seres humanos, los lobos tenemos ovejas, las ovejitas tienen lobos. ¿Sí? Y eso es bien curioso porque como somos unos seres pensantes, que aparentemente nos parecemos a nuestros papás, pero internamente somos totalmente opuestos, porque seguramente estamos reflejando lo que el papá o la mamá no pudieron generar en su vida por estar enfatizando solamente en un elemento, por mecanismos de defensa que les dio resultado y que por acá seguimos nuestra línea. Y si somos totalmente racionales, pues nos aparece un hijo totalmente emocional. Si somos totalmente objetivos, nos aparece un hijo totalmente subjetivo. Si nos aparece, Así. si somos totalmente prácticos, eficientes, ahorrativos, pues nos aparece un loco de hijo, artista, soñador y visionario, porque es el espejo que está tratando de reflejar todo el tiempo. Y en ese sentido tú mencionabas, también extra micrófono, hablando de una terapeuta que es Aldo, Naomi Aldo, en donde ella, Ujú. uno de los factores centrales es que cuando estoy en ese lado tan opuesto de mi hijo, es Ujú. sentarme eh, a decir un momentico, reacciono, eh, esta es mi respuesta original, pero un momentico escucho. Voy a atender lo que está tratando desde su perspectiva de verlo y Ujú. genero una validación de la otra persona. Cuando hay una validación de su emoción, de su ser, inmediatamente se Ujú. despolariza una situación. Porque el problema es que por más de que uno quisiera gritar y hablar más duro, no lo van a entender nunca. ¿Sí? Claro. Pero si hay atención y si valido una información, no necesitamos ni Ujú. siquiera gritar ni llamar más la atención porque me sentí validado, me sentí comprendido Exacto. y ahí hay una conexión profunda. Tú eres distinto, yo Exacto. soy distinto, pero me validaste, me entendiste. Exacto.
exacto. Porque eso es lo que ella decía, Naomi, lo que dice Naomi Aldor, que es, primero hay que validar al niño y primero hay que validar a la luna. Esa es la validación. ¿Sí? Primero validar a la luna, aunque tú no, aunque lo que esté sucediendo ahí te encienda por dentro y estés a la reactiva, ¿no? Entonces ese aislamiento primero te permite poder coger aire y ser un pelín más objetivo, no tan a la reactiva y decir, bueno, pues eso, voy a prestar atención, voy a escuchar, voy a asegurar que hay una validación, que ve que el niño ve que está siendo validado, aunque no estés de acuerdo, pero primero hay una validación. Si no hay una validación primero, si la luna no se siente validada, no se puede ir al siguiente nivel, que es llegar a un compromiso, que haya un acuerdo, que haya un entendimiento de, bueno, vale, esto no. Entonces, y tampoco hay la oportunidad ni la confianza para que el niño coja su poder, por decirlo así, y salga también de ese lugar. Porque lo que está viendo fuera, si lo que está viendo fuera es validación, tranquilidad, no reacción, ahí el niño está sintiendo una contención. ¿Por qué? Porque no hay una reacción, no hay un enfado directo. Eso ya es contener. Entonces hay como una seguridad, esto que decía Amy Pickler, que hay un apego y una confianza básica, eso está ahí, esa confianza básica, para poder ¿qué? Para poder coger todas las demás herramientas que tiene el niño, todos estos arquetipos que se van poniendo en marcha para poder llegar también a esa autoridad interna desde el compromiso. O sea, es que es como una danza, eh, es tan sutil esa validación, pero al mismo tiempo yo he visto cómo realmente funciona y aparte de que funciona, también se crea una confianza que es muy importante en la relación con los hijos, ¿no? Que es, bueno, yo puedo expresarme aunque no estés de acuerdo con mi comportamiento, claro, esto ya se verá luego digamos, en la adolescencia, cómo esto va evolucionando, pero al principio, pues es importante que se pueda crear este apego y esta confianza básica para abrir la comunicación, para que Mercurio esté sano, para que Mercurio pueda cumplir su función, para que luego, vale, pues yo sé que hay un Saturno que va a estar ahí, pero no me va a aplastar, entre comillas, con tantas normativas y con esa manera de hacer que no aportan, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece, vamos, muy interesante poder verlo de esta manera y yo que lo estoy acompañando así, veo que realmente tiene yo creo que va a tener mucho recorrido poder juntar estas astrología y crianza y que vayan de la mano para poder un poco ensanchar y ver que allí hay un tesoro también, porque cuando ves esas diferencias, cuando ves que en realidad no es antagonismo, sino que es complementario y que lo puedes integrar, que también es una invitación o una convocatoria, como siempre tú dices, a integrar una energía que no has podido, pues ahí sí que tienes esa oportunidad, ¿no? Y eso me parece muy bonito, la verdad. Mm. No, excelente, excelente. Bueno, querida Sofía, voy a poner aquí en pantalla tu página. Es astromama.es Así y es. te consiguen también en Instagram como Sofía Astromama, Sofía.astromama. Sofía.astromama. Sí, Bueno, sí, sí. Muchas totalmente gracias. invitados a que sigan a nuestra querida Sofía. Eh, es muy valioso el trabajo que estás realizando y además que es un trabajo que lo estás teniendo en carne viva. Uno- Desde luego. Eso está, vamos, en proceso creativo todo el tiempo. Yo creo que esto último que estábamos hablando de Naomi Aldo, de la validación del Aldo. otro, Aldo,
¿Me repites nuevamente? Con T al final. Conte Naomi Aldor. Aldot, ¿sí? Mira, Eh, Aldort, perdona. Aldort, Ujú. ¿sí? Ok. Voy a buscarla acá en internet, mejor dicho, para que Sí, sacarnos de dudas y dejar Naomi Nal, eh, ¿cómo? Al- Aldot, sí, ya la vi aquí. sí, Ya la vi. Voy a ponerla aquí en pantalla para las personas de pronto interesadas en buscar algo de ella. Ahí está. Aldort, así se así, escribe. sí, Aldor. Perfecto. Listo. Una de las cosas más importantes ahí a rescatar es que este tema de la validación no solamente sirve para la educación, por supuesto, de niños y adolescentes y sobre todo en la edad de adolescencia, porque ¿qué sucede? Cuando llega el adolescente a la casa, teníamos antes un niño que decíamos, bueno, nos vamos de paseo, vamos a hacer tal cosa, vamos a comer tal. Entonces tú vas poniendo al niño allí y allí, más o menos, ¿sí? Pero es que cuando llega el Ujú, adolescente llega una persona extraña a la casa de uno, alguien que uno no ujú, conoce, que ni siquiera él mismo se conoce, ni uno de papá lo conoce, ¿sí? Y entonces ahí es donde necesitamos trabajar mucho más con estos procesos de escucha y validación, porque seguramente ellos tienen la necesidad de combatirnos, aprender a combatir desde casa en terrenos seguros, en donde van a ujú, necesitar que no estén siempre de acuerdo con sus puntos de vista y tener un contraste. Y parte de su misión es esa. Si ellos crecieron en un hogar tierra, pues van a ser muy fuego. Si ellos crecieron en sitios agua, emocionales, van a ser muy aire. Y así, normalmente es el punto antagónico. Pero por eso sí, es tan importante este proceso de validación y de escucha del otro de una manera consciente. Pero eso no solamente nos sirve para los niños, para los adolescentes, sino para nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones en general. Yo creo que es el punto más importante. Si ujú, tuviéramos más orejas y menos bocas, ¿sí? Si fuéramos más receptivos, que recibamos la energía del otro y estar más perceptivos de lo que está alrededor, yo creo que el mundo sería mejor y habrían menos guerras, ¿sí? Pero estamos en un mundo más marciano. Por eso, en la medida en que la mujer suba más posiciones de poder, pero desde la mujer, no desde una mujer masculino negativa, ¿sí? Es decir, desde lo receptivo, en la medida en que la sociedad ujú, se vuelva más receptiva al otro, seguramente vamos a tener más una sociedad Venus y no Marte. Vamos a tener una ujú, sociedad buscando un bienestar y ujú. no sé, un futuro gustoso, Venus, que un terreno de conquista sin límites, ¿no? De crecimiento en Conquista. expansión y desarrollo total marciano, ¿no? Que es un Ujú. poco lo que es la figura de Aries, ¿sí? Pues querida Así es, Sofía, así es. maravillosa Ujú. interacción, muchas gracias por tu tiempo, por todo esto que nos traes de reflexión y Muchas gracias a ti. no sé si se te haya Ha sido quedado un algo que gusto. quieras mencionar o... Bueno, sencillamente me he quedado como muy, muy contenta de poder charlar contigo y bueno, y esa, como tú dices, Venus, ¿no? Ahora que los nodos están justamente jugando con este equilibrio, pues que la educación, ¿no? Y que la crianza sea más Venus y no sea tan Marte, digamos, eso no estaría nada mal. Sí, de acuerdo, Mm, de acuerdo. Bueno, querida Sofía, muchas gracias entonces y nos vemos en una próxima oportunidad. muy bien, encantadísima. Muchas Un gracias. abrazo, Hasta la chao. próxima. Adiós.